Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RL, donde vamos a ver los circuitos RL en paralelo. Bueno, pues vamos a comenzar por ver cómo obtener la impedancia total en circuitos RL en paralelo. Y recordad lo siguiente, ya sabemos que cuando tenemos más de dos resistores en paralelo, podemos emplear esta ecuación de aquí. Ahora bien, cuando tenemos simplemente dos resistores en paralelo, aparte de emplear esta fórmula de aquí, si despejáis vais a llegar a esta otra de aquí. A esta se le conoce como el producto sobre la suma, el producto sobre la suma. Bueno, pues cuando se trata de circuitos RL en paralelo, y como solo estamos viendo circuitos donde solo tenemos un resistor y un inductor, y como están en paralelo, bueno, pues podemos emplear el producto sobre la suma. ¿Cuál sería la ecuación? Aquí la tenemos, simplemente tenemos que multiplicar en forma polar tanto la resistencia como la reactancia inductiva, y luego aquí en el denominador lo tenemos en forma rectangular. ¿Cómo multiplicábamos nosotros en forma polar? Ya sabemos que tenemos que multiplicar las magnitudes y tenemos que sumar los ángulos, y el denominador lo pasamos a forma polar, como ya sabemos. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues aquí tenemos realmente las magnitudes, las separamos, ya sabemos que se están dividiendo, y en esta parte de aquí tenemos 0 grados más 90 grados es 90 grados, menos el ángulo que tenemos en el denominador. Bueno, pues aquí tenemos la ecuación correspondiente. Ahora bien, nosotros ya sabemos, y de vídeos anteriores lo hemos visto, que esta parte es equivalente a esta otra. Esta vez ya vemos que le quitamos el negativo, porque es el resultado realmente de todo esto. Y aquí simplemente cambiamos el numerador por el denominador y viceversa. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio. Y voy rápido porque realmente esto ya lo hemos visto cuando vimos los circuitos RC en paralelo. Mirar, nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar la magnitud y el ángulo de fase de la impedancia total de estos dos circuitos que se muestran aquí. Y esto es fácil porque ya vemos que tenemos el valor de ohmios y también tenemos el valor de la reactancia inductiva. No tenemos que calcular la reactancia inductiva porque ya no nos la están dando, y además aquí tenemos las mismas unidades que son ohmios y aquí tenemos las mismas unidades que son kiloohmios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues emplear la fórmula que acabamos de ver, esta de aquí. Ahora bien, bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución, le damos solución y obtenemos la impedancia total. Para el siguiente circuito tenemos que hacer exactamente lo mismo, emplear la misma fórmula, sustituir los valores y darle solución. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, recordar que cuando vimos cómo obtener la impedancia total en circuitos en paralelo RC, que teníamos la conductancia, la susceptancia y también teníamos la admitancia, lo mismo nos pasa en los circuitos RL en paralelo. Recordar que la conductancia es simplemente el recíproco de la resistencia, que la susceptancia es simplemente el recíproco de la reactancia inductiva y que la admitancia es el recíproco de la impedancia. ¿Qué es lo que tenemos aquí para la susceptancia inductiva? Bueno, por recordar que 1 entre X sub L es realmente a B sub L. Y para el ángulo, bueno, pues tenemos 0 grados menos 90 grados. Esto es igual a menos 90 grados. Es decir, que esta parte, bueno, pues ya vemos que tenemos menos 90 grados. O lo que es lo mismo, simplemente tenemos menos J B sub L. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la susceptancia inductiva está realmente en el eje negativo imaginario y que la conductancia ya sabemos que está en el eje real positivo, lo mismo que la resistencia. ¿Qué nos pasaba con la susceptancia capacitiva? Bueno, pues que estaba en el eje positivo imaginario. Aquí lo teníamos. Vamos a recordar que cuando tenemos capacitores y tenemos inductores, el comportamiento siempre es el inverso. Ahora bien, ¿qué podemos decir de la admitancia? Porque ya vemos que aquí tenemos positivo y aquí negativo y aquí positivo. Bueno, pues lo mismo que nos pasaba aquí realmente. 1 entre Z ya sabemos que es la admitancia. ¿Y qué nos pasa con el ángulo? Bueno, pues cuando el ángulo es positivo, ya sabemos que va a ser el ángulo simplemente negativo. Esto sobra, es decir, que vamos a tener un ángulo negativo. Por eso cuando es positivo es negativo, y cuando es negativo ya sabemos que vamos a tener un ángulo positivo, porque tenemos ese ángulo negativo, menos por menos es más. De ahí que cuando este ángulo es positivo, aquí lo tenemos como negativo, y cuando este es negativo, aquí lo tenemos como positivo. Bueno, pues aquí tenemos la admitancia en forma rectangular.
¿Cómo la hemos obtenido? Bueno, pues recordad lo siguiente, aquí tenemos en el eje imaginario negativo la susceptancia inductiva y en el eje real positivo tenemos la conductancia. Bueno, pues aquí realmente tenemos la admitancia, que ya podemos ver que lo tenemos en la parte negativa, el ángulo. Es decir, que cuando tenemos este circuito, lo voy a poner, aquí tenemos un resistor y aquí tenemos un inductor. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la admitancia? Lo acabamos de ver, simplemente lo tenemos en forma rectangular, pero ¿cómo lo pasamos a forma polar? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos la conductancia al cuadrado, la susceptancia inductiva al cuadrado. ¿Y cuál es el ángulo? Bueno, pues si no lo veis claro, aunque recordar que lo tenemos aquí como negativo, realizar el diagrama fasorial, lo acabamos de ver, aquí tenemos la susceptancia inductiva en la parte negativa imaginaria y aquí tenemos en la parte real positiva la conductancia. Bueno, por recordar que aquí tenemos la admitancia, que el ángulo es negativo. Como es negativo, bueno, pues tenemos menos tangente elevado a menos 1 y aquí simplemente tenemos B sub L entre conductancia. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio y nos dice que tenemos que determinar la admitancia total y luego convertirla en impedancia total del circuito que se muestra a continuación. Y tenemos que trazar el diagrama fasorial, ojo, de la admitancia. Bueno, pues vamos por partes, simplemente que para obtener la admitancia ya sabemos que necesitamos la conductancia, que es el recíproco de la resistencia, necesitamos la susceptancia inductiva, que es el recíproco de la reactancia inductiva. Simplemente tenemos que obtener la reactancia inductiva y una vez que tenemos esos datos vamos a obtener la admitancia en forma rectangular y luego la tenemos que pasar a forma polar. Y una vez que la pasamos a forma polar, obteniendo el inverso, vamos a obtener la impedancia total. Bueno, pues aquí tenemos la conductancia, que ya sabemos que es el inverso de la resistencia, y no lo he dicho porque esto ya lo deberíais de saber, que el recíproco del ohmios son siemens. Bueno, pues aquí tenemos su unidad. Como no tenemos la reactancia inductiva, la tenemos que obtener con esta fórmula de aquí. Bueno, pues aquí la tenemos. Como tenemos que obtener la susceptancia inductiva, bueno, pues obtenemos el recíproco de la reactancia inductiva. Aquí la tenemos. Y por último, aquí tenemos la admitancia en forma rectangular. Y la tenemos que pasar a forma polar. Bueno, pues acabamos de ver cuál es la fórmula esta de aquí. Y si no os acordáis, bueno, pues recordar el teorema de Pitágoras. Y recordar que si esto lo tenemos en el eje imaginario negativo, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos un ángulo negativo. Bueno, pues le damos solución y aquí tenemos la admitancia total. ¿Cómo obtenemos nosotros la impedancia total? Ya sabemos que tenemos que emplear el recíproco, mejor dicho, de la admitancia total. Pero antes de nada, como estamos con la admitancia, vamos a trazar el diagrama fasorial de la admitancia. ¿Cómo sería? Ya sabemos que aquí tendríamos la susceptancia inductiva en la parte imaginaria negativa, cuyo valor es 1,59 milisiemens. Aquí tenemos la conductancia en el eje real positivo, que ya sabemos que la magnitud es 3,03 milisiemens, y aquí tendríamos la admitancia, cuya magnitud es 3,42, y aquí ya sabemos que el ángulo es menos 27,7 grados. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Y por último, como digo, ¿cómo obtenemos nosotros la impedancia total? Ya sabemos que es el recíproco de la admitancia. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente tenemos 1 entre 3,42, que es igual a 2,92. Y por último, bueno, pues aquí tenemos un ángulo negativo. Ya sabemos que vamos a obtener un ángulo positivo, recordar 0 grados menos ese ángulo negativo es igual a un ángulo positivo. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuál sería el diagrama fasorial de la impedancia total? Bueno, pues aquí tendríamos la resistencia en el eje real positivo. Aquí tendríamos la reactancia inductiva en el eje imaginario positivo, cuya magnitud en este caso son 628 ohmios. Y por último, aquí tendríamos la impedancia total en la parte positiva, cuya magnitud es 292. Y ya sabemos que el ángulo es 27,7 grados. Aquí tenemos el diagrama fasorial de la admitancia total y aquí tenemos el diagrama fasorial de la impedancia total.
Bueno, pues ahora que sabemos todo esto, vamos a hacer un análisis de circuitos RL en paralelo y vamos a comenzar con un ejercicio. Mirar, nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar la corriente total y el ángulo de fase en el circuito que se muestra a continuación. Y tenemos que trazar el diagrama fasorial que muestre las relaciones del voltaje de fuente de alimentación y la corriente total. ¿Qué es lo que ocurre aquí realmente? Mirar, ya sabemos que como se trata de un circuito en paralelo, en esta rama tenemos el mismo voltaje que en esta otra, es decir, el de la fuente de alimentación. Y como en cada rama solo tenemos un dispositivo electrónico, la caída de voltaje que tenemos en ambos dispositivos electrónicos es el mismo que el que tenemos aquí, el de la fuente de alimentación. Es decir, que el voltaje de la fuente de alimentación, en este caso, es igual al voltaje del resistor, que es igual, y voy a poner igual, y que es igual también al voltaje del inductor. ¿Qué nos pasa con la corriente? Bueno, pues aquí sabemos que tenemos una corriente y aquí tenemos otra corriente y que la suma es igual a la corriente total. Hablaremos de esto un poco más adelante en este vídeo, pero como aquí no necesitamos las corrientes que tenemos en las ramas ni tampoco de los voltajes, simplemente para obtener la corriente total necesitamos el voltaje de la fuente de alimentación y también necesitamos la impedancia total. ¿Cómo obtenemos nosotros la impedancia total? Bueno, pues lo acabamos de ver en el ejercicio anterior. Simplemente, bueno, pues tenemos que obtener la reactancia inductiva, aquí la tenemos, y tenemos que obtener el recíproco de la reactancia inductiva para obtener la susceptancia inductiva. Aquí la tenemos, recordar las unidades. También necesitamos la conductancia, que ya sabemos que realmente es el recíproco de la resistencia. Bueno, pues aquí la tenemos. Y por último, aquí tenemos la admitancia en forma rectangular. Ahora la tenemos que pasar a forma polar para obtener esa impedancia total. Bueno, pues empleando esta fórmula de aquí, realizando la correspondiente sustitución, llegamos a la admitancia total en forma polar. Recordar que como aquí tenemos las mismas unidades, bueno, pues no tenemos que realizar ningún cambio. Bueno, pues una vez que tenemos la admitancia total, sí que es cierto que os había dicho que necesitamos obtener la impedancia total, pero no hace falta. ¿Por qué? Bueno, pues recordar lo siguiente, ya sabemos que la impedancia total por la corriente total es igual al voltaje de la fuente de alimentación. O lo que es lo mismo, como queremos obtener la corriente total, ya sabemos que el voltaje de la fuente de alimentación entre la impedancia total es igual a la corriente total. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? 1 entre la impedancia, que esto ya sabemos que es igual a la admitancia total. Bueno, pues simplemente tenemos la corriente total es igual al voltaje de la fuente de alimentación por la admitancia total. Y como aquí tenemos el voltaje, que es nuestra referencia y está en forma polar, bueno, pues simplemente realizamos la correspondiente multiplicación y obtenemos la corriente total. Como digo, podríamos obtener, sí que es cierto, la impedancia, pero ¿para qué vamos a obtener la impedancia? Para emplear esta fórmula de aquí, porque tendríamos que realizar más pasos, si podemos obtener la corriente total empleando la admitancia, porque ya sabemos que el recíproco de la impedancia es igual a la admitancia. Ahora nos está diciendo que tenemos que trazar el diagrama fasorial que muestre las relaciones entre el voltaje de la fuente de alimentación y la corriente. Rápidamente, el voltaje de la fuente de alimentación es nuestra referencia. Aquí tenemos los 10 voltios, 0 grados. Y aquí ya sabemos que tenemos la corriente, la acabamos de obtener. Es decir, que está en la parte negativa. Bueno, pues más o menos aquí tendríamos el ángulo, menos 57,3. Y ya sabemos que la magnitud es 8,42 miliamperios. Bueno, pues aquí tenemos realmente ese diagrama fasorial. Como digo, bueno, pues aquí tenemos nuestra referencia y ya sabemos que como hemos obtenido esta corriente que está en la parte negativa, bueno, pues aquí tenemos ese ángulo negativo y aquí tenemos su magnitud. Ahora sí que vamos a hablar de las relaciones de fase de corrientes y voltajes, y eso lo acabamos de ver prácticamente. Mirad, nosotros ya sabemos que para obtener la corriente total simplemente tenemos la corriente que está pasando por una rama más la corriente que está pasando por otra rama. Es decir, que tendríamos el voltaje y aquí tendríamos la primera rama donde solo tenemos un dispositivo electrónico y aquí tenemos
la otra rama donde solo tenemos un dispositivo electrónico. Aquí tenemos la resistencia y aquí tenemos la inductancia. Bueno, pues la corriente que está atravesando por el resistor y la corriente que tenemos atravesando por el inductor, si lo sumamos, es igual a la corriente total. Ahora aquí he puesto positivo, pero realmente no es positivo. ¿Y por qué no es positivo? Bueno, pues eso va en función del voltaje. Ya sabemos que el voltaje que tenemos en este punto es el mismo que tenemos en este otro punto, y como en cada rama solo tenemos un dispositivo electrónico, el voltaje, la caída de voltaje que tenemos en el resistor es igual a la caída de voltaje que tenemos en el inductor, que esto es igual al voltaje de la fuente de alimentación. Ahora bien, ya sabemos que la corriente que tenemos en el resistor está en fase con el voltaje del resistor. Es decir, básicamente aquí tendríamos el voltaje del resistor, el voltaje de la fuente de alimentación y el voltaje del inductor. Pero ya sabemos que la corriente que está atravesando el resistor está en fase con el voltaje del resistor, y lo voy a poner en azul. Bueno, pues aquí también tendríamos la corriente del resistor. ¿Qué nos pasa con la corriente del inductor? Bueno, pues ya sabemos que está en desfase con el voltaje, es decir, aquí tendríamos el voltaje del inductor y aquí tenemos la corriente del inductor, que están en desfase en menos 90 grados. Bueno, pues como está en desfase con el voltaje del inductor y lo tenemos aquí como nuestra referencia, bueno, pues aquí tendríamos en el eje imaginario negativo la corriente que está atravesando por el inductor. Bueno, pues ¿dónde tenemos nosotros la corriente total? Bueno, pues ya sabemos que la tenemos más o menos por aquí, que el ángulo depende de los valores de la corriente del resistor y de la corriente del inductor, pero ya sabemos que lo tenemos en la parte negativa. Es decir, que esto de aquí se transforma en lo siguiente. Tenemos la corriente total es igual a la corriente del resistor, que tenemos en el eje real positivo, menos tenemos J por la corriente del inductor. ¿Cómo lo pasamos a forma polar? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos la corriente del resistor al cuadrado más la corriente del inductor al cuadrado. ¿Y cuál es el ángulo? Bueno, pues acabamos de ver que tiene que ser negativo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos menos tangente elevado a menos 1, y ya sabemos que aquí tenemos la corriente del inductor entre la corriente del resistor. Bueno, pues así es como obtenemos la magnitud y así es como obtenemos ese ángulo de fase. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio. Y mirad, nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar el valor de cada corriente del siguiente circuito y tenemos que describir la relación de fase de cada corriente con el voltaje aplicado. Es decir, que tenemos que trazar el diagrama fasorial de la corriente. Bueno, pues aquí tenemos este circuito. Nuevamente, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la corriente total y ya sabemos que tenemos dos ramas. Es decir, aquí tenemos una corriente y aquí tenemos otra corriente, y que la suma es igual a la corriente total. Podríamos obtener la corriente total, como hemos visto anteriormente, con la admitancia y con el voltaje de la fuente de alimentación, pero nos está diciendo que tenemos que determinar la corriente en cada rama que tenemos aquí, es decir, la corriente total, la corriente que tenemos atravesando el resistor y también la corriente que tenemos atravesando el inductor. ¿Cómo obtenemos nosotros la corriente del resistor? Bueno, pues ya sabemos que realmente la caída de voltaje que tenemos en el resistor es igual al de la fuente de alimentación. Es decir, que tendríamos la corriente del resistor es igual al voltaje de la fuente de alimentación entre R. Bueno, pues simplemente realizamos la correspondiente sustitución y obtenemos la corriente del resistor. ¿Cómo obtenemos nosotros la corriente del inductor? Bueno, pues ya sabemos que la caída de voltaje que tenemos aquí, porque solo tenemos un dispositivo electrónico, es igual al de la fuente de alimentación. Bueno, pues nuevamente tenemos el voltaje de la fuente de alimentación entre, bueno, pues la reactancia inductiva. Y por último, ¿cómo obtenemos la corriente total? Bueno, pues ya sabemos que la corriente total es igual a la corriente del resistor menos J, la corriente del inductor. Bueno, pues aquí lo tendríamos en forma rectangular, lo pasamos a forma polar con la ecuación que acabamos de ver, y una vez que la tenemos en forma polar, podemos trazar el diagrama fasorial de la corriente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, aquí tenemos la corriente que está atravesando por el resistor, ya sabemos que es el voltaje de la fuente de alimentación entre
la resistencia, bueno, pues aquí tenemos en forma polar el valor de la corriente del resistor. Así es como obtenemos la corriente que está atravesando por el inductor, simplemente el voltaje de la fuente de alimentación entre la reactancia inductiva. Pues aquí tenemos la corriente que está atravesando el inductor y aquí tenemos la corriente total en forma rectangular. Bueno, pues la pasamos a forma polar con la ecuación que acabamos de ver, realizamos la correspondiente sustitución y llegamos a la corriente total en forma polar. ¿Cómo obtenemos nosotros el diagrama fasorial? Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos la corriente del resistor, que sabemos que está en el eje real positivo. Aquí tenemos la corriente del inductor, que ya sabemos que está en el eje negativo imaginario. Y aquí tenemos la corriente total. Aquí tendríamos esos menos 55,7 grados. Y aquí tendríamos su valor, 9,8. Aquí tendríamos el valor de 54,5 y aquí tendríamos el valor de 80 y recordar que aquí tenemos menos 90 grados, aquí no tenemos ningún grado y aquí son los grados para la corriente total. Bueno, pues aquí tenemos ese diagrama fasorial de corriente. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a continuar con los circuitos RL, donde vamos a ver los circuitos RL en serie paralelo. Hasta la siguiente.